esta vocación de agente de pastoral, ¿no? Que dejé por razones muy personales, ¿no? Como siempre es cuando uno toma una decisión así tan fuerte, pero también por razones institucionales. Había como elementos que me empezaron a molestar muchísimo dentro de la Iglesia Católica, sobre todo la clericalización, ¿no? Yo ya no podía con el poder clerical que yo veía por todas partes, ¿no? No únicamente en la derecha que está en la Iglesia Católica, sino también en la izquierda, en el ala progresista, ¿no? Porque a fin de cuentas también allá se tomaban una serie de decisiones muy clericales, ¿no? Sobre la gente, ¿no? Bueno, entonces, no sé si con eso más o menos he pintado muy rápidamente, ¿no? Lo que pasó en mi vida, porque ya son, ahora me espanto un poco, ¿no? Ya son más de 70 años, ¿no? Y de la salida de la vida religiosa hasta ahora ya son más de 20. De 20. Sí. Fue 86, ¿no? Más o menos. Sí, exacto, en 86. Sí, Sí. sí, sí. Cuando yo cumplí mis 50 años, ¿no? Yo pongo un punto final a una vida y empiezo otra vida, ¿no? Claro. Viéndolo ahora desde lejos, yo no aconsejaría a nadie hacer un cambio tan fuerte teniendo ya tantos años, teniendo 50 años, porque por lo general, ya teniendo 50 años, uno ya no está establecido en la vida y ya, ¿no? Sí. Pero en mi caso fue bastante diferente, ¿no? Claro. Pero sí fuiste sacerdote, sí. como sacerdote. Claro. Yo, cuando yo ya estoy trabajando un poco en la historia, porque el superior de la misión me encargó este trabajo. Tú eres historiador, ¿no? Entonces tu trabajo va a ser en este proceso tan grande de liberación, ¿no? Tratar de reconstruir la historia de los indígenas, porque ya en aquel entonces todos estábamos convencidos que el conocimiento del pasado es necesario para tener una identidad. Y tener una identidad, ¿no? Es un elemento muy importante de llegar a tener dignidad, ¿no? Ya desde el principio están estas grandes palabras presentes: identidad, dignidad, ¿no? Sí, entonces sí, yo trabajé como sacerdote y aquí tuve una parroquia, ¿no? San José Obrero, allá donde está la UNACH, al lado, sí, pero era una ermita muy modesta que apenas estaban construyendo y la UNACH todavía no estaba, era un predio muy grande, ¿no? Y sí, y yo tocaba guitarra ya en aquel entonces yo estaba ya tocando guitarra y cantando y todo el mundo pensaba que yo era protestante, ¿no? Por eso, que hay pues, aquí un pastor protestante que quiere empezar a hacer proselitismo. ¿Sí? Claro. ¿Aprendiste música también en este contexto del seminario? Sí, yo empecé a tocar bastante joven, ¿no? Cuando todavía estaba en Bélgica. Yeah. Pero mucho más aquí. Y sí, yo me esforcé tremendamente y es parte de mi integración, creo yo, ¿no? Aprender las canciones latinoamericanas que en aquel entonces, cuando yo llego en 1973, estaban de moda, ¿no? Digamos, toda la música suramericana, sobre andina y en Colombia obviamente también aprendí
sí, bastante canciones, ¿no? Claro. Y sobre la historia, la incursión en la historia entonces viene de esta tarea también dentro de la misma iglesia. Sí, claro, yo había estudiado historia, era desde muy jovencito Lovaina. mi afición, sí, sí, de muy jovencito, ya en colegio, ¿no? Yeah. Ya yo tenía mis cuadernos así muy bonitos, así ¿no? Con diferentes tintes hacia eso, y estudio historia, y claro, cuando yo llego aquí, entonces viene esta posibilidad de no únicamente enseñar, sino escribir e investigar, ¿no? ¿Y con qué empezaste? ¿Con qué empecé? ¿Recuerdas? Sí, mi primer texto es la biografía de Fray Pedro Lorenzo de Lanara, porque yo me identifiqué mucho con aquel personaje, ¿no?, del siglo XVI, porque este Fray Pedro también sale de religioso, huye del convento, porque no está de acuerdo con la manera en que ya en aquel entonces, estamos en 1560, ¿no?, los frailes dominicos, ya muy identificados con el poder colonial, ¿no?, estaban manejando la pastoral. Tenía que ver en aquel entonces con las entradas militares que los españoles hicieron en la selva lacandona contra los habitantes originarios de la selva, los lacandones, ¿no? La famosa guerra que hubo y donde pues los indígenas son víctimas y se retiran a un lugar más apartado en la selva. Entonces allá aparece este fraile, ¿no?, que un buen día o una buena noche, no sé, ¿no?, eso no dicen los documentos, ¿no?, se va del convento aquí de San Cristóbal y desaparece en la selva, ¿no?, y se identifica de tal manera con los indígenas que hasta comía y viajaba como ellos, nada más con una pequeña red, dicen los documentos, ¿no?, donde llevaba las cosas más necesarias, y él caminando. Entonces yo seguí un poco las huellas de este fraile en los documentos, y fue una experiencia sumamente bonita, ¿no?, porque tuve la suerte de encontrar documentos autógrafos de él, ¿no?, en el archivo de la Inquisición en México. Y claro, también, pues, grandes dificultades porque no aparecía en las crónicas oficiales de los dominicos, porque la orden lo consideraba como, bueno, como fugitivo, ¿no? Entonces eso sí, es mi primer texto, y por cierto, lo escribí así de un jalón. Wow. Sí, de un jalón, porque cuando uno está realmente inspirado, ¿no?, y identificado con un tema, entonces sí, como que de repente fluye, ¿no? Y eso va junto con lo que va a ser mi tesis de doctorado, ¿no?, que finalmente después es el libro La paz de Dios y del Rey. ¿Es tu tesis de doctorado? Sí, sí. Y yo la defendí en Lovaina en español. Fue la primera vez que lo habían permitido. Tuve bastante crítica por parte de la Compañía de Jesús, porque yo estaba como criticando mucho el trabajo misionero, ¿no?, de aquel entonces, siglo XVI.